¿Cómo vemos la arrogancia y cómo vemos la confianza? Si estamos muy claros con nuestra autopercepción, con nuestros valores, sabemos que somos confiables. Yo creo que la arrogancia está muy relacionada con el respeto y la falta del mismo. Esta arrogancia viene desde creerse más, pero a nivel etnocéntrico. Incluso la humildad es como subestimada. Si hacemos bien nuestro trabajo de convertirnos en referentes, no habrá necesidad de ser arrogantes. Confiar en ti mismo como mejor, pero trabajar y ejecutar como si no lo fuera. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Personal Branding Podcast, un espacio donde compartimos experiencias, buenas prácticas, estrategias y 4 perspectivas sobre una disciplina que nos encanta y a la que le hemos dedicado muchísimos años las personas que estamos aquí. Por acá me acompañan hoy, los digo en orden como los ven en la pantalla, Alan Urbina, Nancy Vázquez y Guillén Recolón. ¿Cómo están? Muy buenas. Buen día, noches, tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes por acá. Miren, y hoy tenemos como tema la fina línea que hay entre la arrogancia y la confianza en la gestión de nuestra marca personal. ¿Qué tal este tema? ¿Cómo lo ven? Está bueno, está bueno. Bien, bueno. Antes de empezar, quería recordarles a quienes nos ven o nos escuchan que estos temas no los planificamos con anticipación, sino que previamente cuando nos conectamos tenemos una lista y decimos, ¿qué les parece si hablamos sobre eso? Y bueno, sobre esto es que vamos a hablar hoy. Esto Gabriel lo dice porque se admiten sugerencias, si las tenéis, para otro día. Exacto. Y otro punto importante y comentarles, suscríbanse aquí al canal, denle, si están en Spotify, pues denle ahí seguir o me gusta o escucharlo. Suscribirse. Y también si lo ven, si ven estos clips en Instagram o en alguna plataforma, bueno, de ahí denle seguir y búsquennos en YouTube también o en Spotify. Sí, yo tengo que decir que mi perfil de Instagram se ha enriquecido desde que está este podcast, porque yo publico una vez cada 15 días, pero gracias al podcast salgo muchas más veces. Yo también. Miren, entonces, yo creo que, ¿qué les parece si partimos por conceptualizar qué es arrogancia, cómo vemos la arrogancia y cómo vemos la confianza? ¿Les parece? Vale. Venga. Sí. Okay. En cuanto a la arrogancia, ¿qué opinan? Tiene mucho que ver con el ego, tiene mucho que ver con la prepotencia también, tiene mucho que ver con existo yo y luego está el resto del mundo. Esa idea de superioridad quizá malentendida, Sí. ¿no? No sé si añadiríamos algo más, pero por aquí va un poco la arrogancia. No lo he mirado en la Wikipedia ni en la IA, pero por lo menos a bote pronto es lo que me sugiere esa palabra. Sí. Igual, y creo que es como a veces ponerte o sentirte más inteligente o más capaz que está al lado. Sentirse mejor que los demás, sí. Es todo lo contrario que la humildad, seguramente, ¿no? Sí. O es uno de los antónimos, por lo menos, seguros, ¿no? Sí. Sí, además yo creo que es alguien que siente que tiene como el don de la verdad, ¿no? La última palabra, que sí. Lo que habla él es ley. Sí. Y en cuanto no nombraremos a ningún político, por si acaso, no nombraremos, pero seguro que os viene alguno a la cabeza. Yo ya tengo un caso, perdón, Alan, digo, lo pongo ahí, ahorita menciones y ya digo, ¿a quién se me vino a la mente con las 2 palabras? No, yo quiero comentar que justo en ese malentender de cómo el valor profesional o personal, porque aquí es algo complejo, considero, porque muchas veces esta arrogancia viene desde creerse más, pero a nivel hasta etnocéntrico, ¿no? O puede ser, o hasta un nivel, porque mencionaban desde el ego, pues bueno, también podría ser desde la cultura, la casta, o sea que es un tema muy, muy complejo. Cuando surge un perfil arrogante, pues es mucho análisis porque no tiene que ver con la parte profesional, seguro. Sí. Sí, es personalidad eso, sí. Eso Les pongo un
un caso, y yo creo que es un tema de debate en muchas situaciones, en muchas redes sociales, y creo que el caso es Cristiano Ronaldo, que es buen jugador, pero que es percibido o es arrogante, no lo sé, justo por cómo se refiere a él mismo, y creo que está una línea ahí muy marcada entre esa autoconfianza o seguridad que él tiene y la arrogancia. No sé si ustedes lo han notado, seguramente sí. Sí, yo que soy del Barça también lo he notado bastante. No, reciente tuvo una entrevista justo para la fecha en la que estamos grabando hace unos días, donde le preguntaban si era el mejor jugador del mundo. Y él dijo que sí, definitivamente él dijo sí, de la historia, del mundo y de todo, ¿no? El más completo y demás. Y dice, en mi mente sí lo soy, pero justo el tema creo que describe perfectamente eso, ¿no? Porque es una línea muy delgada entre la confianza y el decir, o una mentalidad ganadora, a realmente ya dejar de ver también lo que han hecho otros profesionales. Quizá, bueno, ya no sería Cristiano Ronaldo si dice, soy uno de los mejores, o sea, ya no, de acuerdo a cómo se ha comportado y cómo ha sido percibido y cómo se ha manifestado durante toda su carrera, pues bueno, ya no sería él si lo dice en este momento, pero podría darle todavía ese salto si lo dijera, considero, ¿no? Que puede O sea, ser... entonces podemos decir que esa arrogancia o esa expresión de sí mismo es parte de la identidad de Cristiano Ronaldo, entonces. Sí, es parte de su identidad para su, bueno, porque sus fans se le aplauden la arrogancia. Es decir, la arrogancia solo es negativa para los contrarios, ¿vale? Es decir, si esta persona, tú eres un gran fan de esta persona, pues que sea arrogante para ti será un símbolo de fuerza, pero no será un símbolo de debilidad. Si para ti esta persona resulta que por lo que sea está en el equipo contrario, como es mi caso, pues la arrogancia la entiendes como alguien que cree que está solo en el mundo y que no hay nadie como él y que es el mejor jugador de la historia. El otro día oí una entrevista que decía que era el mejor jugador de la historia, ¿no? Entonces, eso es todo lo contrario, bueno, a la humildad. Y entonces ahí lo dejo, quiero decir. Entonces, la delgada línea, ¿cuál es la delgada línea? Pues es complicado, ¿no? Pero yo creo que pasa esto. Cuando la persona está en tu círculo de influencia, la arrogancia no te importa. Cuando está fuera, lo ves como un elemento negativo. A ver, pero saben que los oigo y pienso también que la arrogancia muchas veces atrae a personas y hace que esa marca personal, en este caso Cristiano Ronaldo, se convierta en alguien como de culto, ¿no? También está lo antagónico que es Messi argentino, pero yo lo veo humilde, para mí es humilde. Pero es uno de los pocos argentinos humildes, que quien nos oiga que no se enfade. Pero... Cualquier argentino, yo tengo muchos amigos argentinos que no se lo tomen personal, ellos saben. Pero acá yo veo que lo importante también es ver cómo, y lo relaciono con un contenido que publiqué hace mucho tiempo, hace como 2 o 3 años, que yo decía que la humildad no atrae tanto como la arrogancia. Yo veo que muchas veces incluso la humildad es como subestimada. Es subestimada incluso en la mentalidad de esa persona que vive esa humildad. Quizás es, bueno, no voy a destacar por encima de esta persona, o no voy a dar mi punto de vista para no diferenciarme o no buscar polémica. Mientras que el arrogante muchas veces desde quizás un arquetipo gobernante plantea sus ideas, sus argumentos, y muchas veces eso es lo que atrae a otras personas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la arrogancia no es beneficiosa para buscar visibilidad? ¿Y hasta qué punto la humildad entonces más bien nos frena o nos resta un poco? Depende de tus valores. Posicionarnos. Depende de tus valores. Si entre tus valores está la humildad, la arrogancia te molestará. Si entre tus valores está la arrogancia, la vas a aplaudir con las orejas. Sí, y la humildad te va a molestar, ¿no? Y a lo mejor puedes decir, es que es una humildad. Sí.
Y bueno, yo no creo que no es el tema de hoy, pero también la humildad está mal entendida, porque muchas veces la Bueno, humildad no, y hay falsa humildad, mucha falsa humildad por el Bien, mundo. sí, sí, sí. No, y bien. además iba a comentar que se percibe como debilidad, o sea, se asocia a ser menos, o sea, está muy mal entendido la humildad, así como la arrogancia también, porque también está mal entendido. Ambos considero que pueden estar satanizados de alguna manera, pero es De justo acuerdo. el equilibrio quizá, ¿no? Y los valores que mencionaba Guillem, adaptarse o sea, va a depender mucho de Desde el ello. punto de vista de la marca personal, la arrogancia es posible que no sea un factor interesante, porque una de las cosas que siempre decimos los que nos dedicamos a esto es que lo que tienes que conseguir es que quien hable bien de ti y quien te ponga como, no sé, un gurú o como una referencia sean los demás. Por tanto, em, desde mi perspectiva, por lo menos, de lo que es la gestión de marca personal, creo que si hacemos bien nuestro trabajo de convertirnos en referentes, no habrá necesidad de ser arrogantes. Me Sí, gusta. sí, sí, hablando de una Y, estrategia más. y yo voy a una pregunta. Porque creo que en esta fina línea también hay un tema de comunicación entre yo sentirme en confianza para hablar de mí, para hablar de mis resultados, de mi experiencia, lo que estoy haciendo, de una forma sutil, suave, o me enfrento al miedo de no tener la capacidad de hablar de mí, de esos resultados, precisamente por un tema de caer en la arrogancia o en la confianza. ¿Cómo hacerle para no distorsionar y que seamos percibidos a lo mejor como arrogantes? O no es que sea arrogancia, simplemente hay personas que así nos van a percibir. Pues, Me dejaste pensando. este, es, es No, al como- final tiene que ver con la autenticidad que hablamos en una de nuestras sesiones, ¿no? Si al final intentas ser tú mismo en todo momento, quizás arrogancia o humildad no se perciben de una manera exagerada, sino que percibirán más como una parte de tu persona. Sin embargo, es verdad que siempre hay grados, claro. ¿Cuán arrogante eres, ¿no? Del 1 al 10. Se puede ser un 6, se puede ser un 9, ¿no? Entonces, depende, pero al final, si tratas de ser tú mismo y sobre todo de tener yo creo que la arrogancia está muy relacionada con el respeto y la falta del mismo. Es decir, mucha arrogancia es posible que implique una falta de respeto. Cuando un futbolista, antes poníamos un ejemplo, dice yo soy el mejor jugador de la historia, está desconsiderando mucho a mucha gente que ha venido antes que él y que, bueno, es posible que es muy difícil decir quién es el mejor porque todo es relativo, ¿no? Que juzgas los goles que ha metido, cómo se ha comportado con sus compañeros. Quiero decir, todo cuenta, yo creo que todo cuenta, ¿no? Y entonces aquí es difícil, pero bueno, sí que es verdad que al final el ser uno mismo, normalmente, si no lo fuerzas demasiado, suele darte un perfil que está bien, que no hay problema ni de humildad, exceso de humildad, ni de exceso de arrogancia. Normalmente no nacemos así. Ahora, las circunstancias muchas veces pueden hacer que una persona sea más arrogante o sea más humilde. Esto también es cierto. Sí, sí. Ahora, yo también pienso en el caso de Cristiano Ronaldo, que fue el caso que hicimos mención, que hizo mención Nancy, y es que, hasta qué punto esa arrogancia o esa personalidad es sostenible en el tiempo, o hasta dónde te permitirá dejar un legado, porque ciertamente ahora cuentas con una exposición pública porque estás activo, ¿no? Estás activo en un mercado, en una disciplina, pero hasta qué punto luego que pases al retiro vas a seguir siendo considerado, vas a seguir teniendo la misma tribuna, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que muchas veces cuando somos arrogantes, cuando hay un revés, entonces la caída emocional, la actitud personal es fuerte, porque lo vemos en el caso de él, cuando hay una derrota, el golpe emocional es muy evidente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es sostenible la arrogancia para tener vínculos duraderos y sostenibles en el tiempo, pero hasta qué punto de vista también en lo personal es sostenible cuando tienes que afrontar que la vida no es lineal y no siempre vas a estar bien, que en algunos momentos vas a estar mal y cómo vas
cómo vas a superar esos momentos, ¿no? Creo que ahí hay algo importante que ver en la arrogancia polariza mucho más que la humildad. Es decir, polariza quiere decir que el arrogante tiene solo íntimos amigos y íntimos enemigos, no tiene un punto medio, ¿sabes? Entonces este es un problema, que acabas dividiendo al mundo entre los que están contigo y los que están contra ti, sin aceptar que la gente puede tener opiniones distintas a la tuya. Y ese para mí es un problema. Y creo que en este punto... Ay, perdónala. Adelante. No, tú sigue, Nancy. Creo que en este punto, en lo que mencionas, Gabriel, considero que hay muchas personas que pueden caer en el punto de crear un personaje, que como bien mencionabas al principio, ¿no? La arrogancia trae perfiles, morbo, curiosidad, entonces terminamos creando un personaje. Como dices, bueno, aquí ya va a haber un tema de si es sostenible o no, pero la realidad es que nos ponemos un traje, un disfraz, nos comportamos de forma arrogante y tú eres tal, y me quito el disfraz y a lo mejor en mi vida fuera, pensando que a lo mejor es algo completamente online. Yo soy normal y es que eso lo digo porque ya un poquito más relajado, pero también con lo que mencionas, viene el golpe y sobre todo con el tema de las funas en las redes sociales, ¿no? Y empieza a perder seguidores y credibilidad y ventas y etcétera. Y entonces, no sé aquí si existe ahora un disfraz de humildad para hablar y decir, no, es que ese personaje no era yo, era un personaje y yo soy más así, y entonces modifico mi forma de actuar, o de comportarme porque ya no está de moda ese personaje que en algún momento se interpretó, y entonces ahora viene darle la vuelta y decir, es que ahora, pues bueno, todo es amor y paz y todos somos, como dicen los españoles, compis, somos amigos, brothers, y listo, se acabó. Pero la realidad es que ahora es una lucha en quitarte esa imagen, esa identidad de arrogante y de entrar con la humildad. Y creo que conecta con ese, Guillem, no hay un punto medio. O eres arrogante o eres humilde y entonces... Por eso que polariza, sí. Alan. Y fijaros el caso que vivimos hace unos días, para poner en contexto a nuestra audiencia. Una imagen, una foto que trascendió al mundo, y un momento en que estaba el señor Donald Trump dando una rueda de prensa en el despacho oval de la Casa Blanca, y al lado estaba Elon Musk con un niño de 4 años haciendo lo que le diera la gana. Elon Musk sin ningún tipo de problema en ir totalmente casual en un momento en que pues había que lucir una cierta forma de vestir, ¿no? Por respeto a mucha gente. Pero lo que me llama la atención no es tanto el momento, sino qué pensarán los miembros del gobierno del señor Donald Trump de ver ahí a Elon Musk en el despacho como si fuera, vamos, el presidente del gobierno. Muchas veces se ha hablado que es el verdadero presidente de la sombra. ¿Y qué pensarán los señores que realmente forman parte del gobierno? Que no es el caso de Elon Musk, que es como un asesor externo, ¿eh? O sea, no tiene un nombramiento, no es el responsable de agricultura o de no sé qué, no sé cuántos, no. Él lo nombró responsable de abaratar costes y tal. Entonces este señor tiene como todo el permiso presidencial para poder entrar en cada uno de los departamentos y pedir las cuentas y hacer recortes, etcétera. Entonces, si tú eres un miembro del gobierno, ¿cómo ves esa arrogancia extrema, en este caso, ¿no? Pues la ves mal. Y yo creo que este es un buen ejemplo de arrogancia, porque podía haber sido mucho más discreto y por lo menos ponerse un traje, una corbata, estar ahí más o menos en silencio y responder solamente a las preguntas. Pero no, fue casual, fue con un niño, con lo cual arrogancia también muchas veces yo la vinculo no solo a la polarización, no solo tal, sino eso, a una falta formal de respeto, ¿no? Es decir, cuando un jugador de fútbol, y no es el único caso de Cristiano Ronaldo, porque hay millones, pero celebra un gol mirando a la grada contraria y haciendo señales, pues en fin, no quiero aquí hacer ninguna expresión así, pero señales de falta de respeto, pues como levantar un dedo, como tal. Eso es algo que deja una huella de odio eterno.
Y esto lo hacen muchos jugadores y no se dan cuenta del daño que puede hacer, aunque ellos creen que es bueno para su afición, pero en realidad es muy malo para su marca personal. Sí. Porque tú contratarías a una persona así para trabajar contigo. Sí, lo pensaríamos o lo pensaría. Yo sí creo que el contexto define justo eso, ¿no? También porque al final el problema de estos temas es que funcionan. O sea, a Elon Musk le ha funcionado ser así, a Cristiano Ronaldo le ha funcionado ser así, y así a cada uno de los que... A Donald Trump, al mismo Donald Trump le ha funcionado ser así. O sea, consumimos justo estas dos versiones, dependiendo de los valores que nosotros identifiquemos en nosotros mismos, vamos a consumir a uno de ellos dos. Y el que esté en medio va a pasar desapercibido. Entonces, digo, esto es lamentablemente, ¿no? La utopía sería que estemos más con las personas que están en medio, porque son los que probablemente que puedan generar también algo distinto. Pero para la sociedad actual, consumimos estos dos polos, y cada vez más dentro del arrogante. Y dentro de lo que dices, Alan, toda la razón, el arrogante tiene más visibilidad que el humilde. Correcto. Primero porque grita más, punto uno. Y segundo porque acapara más titulares y más portadas. El humilde no. El humilde es una persona que intenta pasar un poco más desapercibido, hacer bien su trabajo, tener su propio club de fans, pero sin demasiados aspavientos. En cambio, el arrogante permanentemente, fijaros lo que ha pasado desde que Donald Trump está en la Casa Blanca, pues que todos los días ha sido portada de todos los periódicos del mundo. O sea, tiene una necesidad de culto a él mismo, el arrogante, de que todo el mundo hable de él, y le da igual si es bien o mal, le da igual, lo que quiere es llenar esa portada de ese periódico. Entonces cada día yo creo que tiene un gabinete que le dice, vale, hoy vamos a ser portada por esto, pues vas a decir que a los europeos les vas a poner un impuesto para contrarrestar el IVA. El IVA es un impuesto del 21% que existe en España, bueno, en toda Europa. Aquí es el 21%, en Francia el 23%, es igual. Pero ese impuesto no va contra los productos americanos, porque ese impuesto nos lo aplican a todos, a los autónomos, a todos nos aplican ese impuesto. Quiere decir que grava los productos americanos, los productos españoles, los productos europeos, los grava a todos. Quiere decir que no es un impuesto, no es un arancel, propiamente dicho. Entonces, este tipo de cosas, de ese afán de protagonismo, para mí está muy relacionado con la arrogancia, con el narcisismo, con la necesidad casi infantil de atención permanente, ¿sabes? Quiere que todo el mundo esté pendiente de él, ¿no? Y entonces es algo, bueno, en este sentido lo veo algo que es más quizá carne de psicólogo que no carne nuestra, ¿no? Pero yo no recomendaría a un cliente mío que tuviera ese rol. Y yo justo iba a preguntar como consultores, como estrategas, e incluso también ya desde una experiencia personal, ¿qué tan, dado que tiene más visibilidad es un perfil hacia la arrogancia, es viable, no es viable? O sea, Guillem creo que ya mencionaba que no, ¿no? O sea, él consideraba que no, que de acuerdo a la forma en la que él trabaja, no. Pero sí hablando de demasiados casos donde este perfil y justo en esa línea delgadita entre la confianza, autoconfianza y arrogancia han sobresalido. Ya mencionamos algunos, pero así en México, por ejemplo, está Hugo Sánchez, en el boxeo está Mohamed Ali, y así podemos identificar seguramente a N cantidad de personas con un perfil muy orientado hacia la arrogancia. Entonces, ¿qué tan viable es? Porque sí considero que, así como mencionamos en el episodio anterior, que había ¿cómo le llamaste, Nancy? El atrevimiento era el... Atrevimiento consciente. Sí, lo tengo apuntado por aquí. Sí es. Entonces, así como es esta... Imprudencia. Bueno, no me acuerdo la frase, la palabra, pero una posible arrogancia medida o arrogancia estratégica o algo en ese sentido. A ver, ¿sabes qué? Yo iba a hacer una pregunta similar.
aquí dice atrevimiento, imprudente, razonable. Sí, razonable es lo que sí. Era el punto de discusión del episodio pasado. ¿Sabes que yo iba a hacer esa misma pregunta, Alan? Cuando la formulaste me puse a pensar que yo creo que, y está conectado, uno con el tema de los valores y otro con el tema de autenticidad. Porque de repente tú eres arrogante y eres arrogante desde pequeño, porque te criaron así, creciste así y es parte de tu personalidad. Bien, creo que ahí no hay otra, pero ¿sabes qué? Yo creo que para que una arrogancia sea sostenible en el tiempo, esa persona no puede tener, como dicen en mi pueblo, en Venezuela, no puede tener rabo de paja, porque un arrogante con rabo de paja no perdura en el sector, en el rubro donde se está buscando visibilidad, porque resulta que así como polariza, puede generar un momento de cancelación que sea tan rudo que lo invisibilice para toda la vida. Pero si ese arrogante tiene conocimiento, tiene ética o valores o una actuación honesta a pesar de su arrogancia, yo creo que puede mantenerse en el tiempo. Eso creo que es importante, pero siempre sea un rasgo auténtico de esa persona. Si creas el personaje, ya ahí estás creciendo la paja en el rajo. Y eso va a ser... Sí. Hay ejemplos de eso que dices, Gabriel. Me viene a la cabeza el escritor Vargas Llosa, por ejemplo, que es una persona bastante arrogante, pero en cambio nadie discute su cualidad, digamos, como escritor, como pensador, como crítico, como muchísimas cosas. Es decir, todo el mundo lo respeta, pero tiene un perfil muy arrogante. Y, por ejemplo, hablando de otros líderes políticos, me viene a la cabeza Nicolás Maduro, que creo que tiene bastante arrogancia también, diría, quizá heredada por Chávez o lo que fuera, ¿no? Pero la ha mantenido y creo que forma parte de su perfil. También el que estuvo en Brasil antes, Jair Bolsonaro, ¿no? Son personas muy histriónicas que tienen una necesidad de aparecer en los periódicos, en las portadas y tener mucha... Todos estos líderes, por ejemplo, en su momento Fidel Castro, que hoy meetings de 5 horas en la televisión, allá hablando 5 horas seguidas y tal, hostia, es aquello de decir, bueno, tío, tranquilo, y nunca delegan nada, todos son ellos, o sea, al final hay una parte de ego, ¿no? También ahí, yo creo. Sí. Creo, ¿eh? Sí, sí. Lo que iba, justo con este ejemplo, Guillem, creo que tenemos como el otro lado de la moneda y entre lo que preguntaban Gabriel y Alan, porque creo que en este punto de la arrogancia hay personas arrogantes disfrazadas de humildad, que justo en lo que estás mencionando y el yo estoy y digo, creo que se nota mucho en los políticos, como en el no, y entonces estamos haciendo tal, y hacemos como estas conferencias, pero la gente los percibe como personas humildes, porque se visten de determinada manera, porque no están haciendo lo que están haciendo los otros, y que también aquí hay un tema de percepción en comparación a perfiles que son muy estructurados, muy trabajados, hablando de vestimenta también, cómo se dirigen, el tipo de lenguaje que utilizan. Cambian la percepción, pero eso no significa que no sean arrogantes, y yo los considero arrogantes disfrazados de humildad, ¿no? Y creo que todos conocemos a alguien en el ámbito político, principalmente desde los gobiernos más pequeños, que son de localidades pequeñas, hasta los más altos. Ahí creo que es donde más podemos notar este tipo de arrogancia. Ahora, sí. Esto también pasa en cualquier sector profesional. Sí, porque todos, seguramente, en todos. Sí, nos vamos a, no sé, marketing digital, personal branding. En todos hay perfiles así. Hace como varios meses estaba hablando con un amigo, casualidad, argentino, y él me dice, no me gusta cómo esta persona está posicionado en el mundo de la comunicación porque creo varias cosas. Y entre una de las características de esta persona en la cual él hablaba es que es arrogante. Y yo le comentaba que ciertamente ese tipo de perfiles hacen falta en las disciplinas, en los sectores. ¿Por qué? Porque son perfiles también que constantemente están moviendo la caja y que ponen en la palestra puntos de discusión que son necesarios. Y quizás ese perfil también, que como decía Alan, es atractivo para muchas personas. Hay personas que quizás no se interesarían
en lo que se está haciendo en un sector si no fuese por la afinidad que conecta con esa persona. Esa persona lo trae y después conoce otras visiones, otras perspectivas y otros planteamientos. Pero creo que de alguna forma este tipo de personalidad es necesario en el mundo para que bata la caja, lamentándolo mucho. Pero creo que es necesario atraer para después entonces poder de alguna forma conocer visiones más amplias, ¿no? No sé qué opinan, ¿no? Sí, sí. Sin la maldad no conoceríamos la bondad, ¿no? Sí, exacto. Sí, es necesario todo. Sí. Todo tiene cabida. En el storytelling, si no está el malo, no hay historia, ¿no? Claro. O sea, que ellos sí que es cierto que estos perfiles, normalmente si os fijáis en personas que han logrado un nivel de reconocimiento en su sector, ahora me viene a la cabeza la publicidad, ¿no? En España, que es la parte que yo conozco más, y es verdad que había muchas personas que estaban muy arriba y que eran arrogantes, y otras que estaban muy arriba, como Luis Bassat, por ejemplo, que eran muy humildes. Entonces, ¿caben todos? Caben todos caben. Todos caben. Y nunca hubiéramos dicho que Luis Bassat es una persona humilde si no hubiéramos conocido al arrogante, ¿no? Quiero decir, lo que hacemos al final es comparar perfiles. Y es verdad que en este mundo pues cabemos todos, por supuesto, y que un punto de arrogancia, como decíamos antes, moderada, no es malo, igual que un punto de humildad. El problema, como siempre, está en los extremos y está en convertir la arrogancia en tu marca personal, porque eso yo creo que te da un trabajo extraordinario, que es un poco, bueno, ya decíamos antes, muy polarizante porque solo vas a conseguir tener enemigos íntimos y amigos íntimos, no vas a tener nadie que esté en el punto medio decidiendo si va contigo o va contra ti, y eso es algo que, es verdad que es lo que están buscando algunos líderes hoy, políticos, ¿no? Desde el año 2022 todos los estudios de confianza nos hablan de polarización cada vez más, y bueno, pues parece que ahora vamos a un mundo donde no se valoran los valores democráticos, no se valora tal, y que en Europa es preocupante, por ejemplo, pues que muchas encuestas hechas a jóvenes dicen que dos de cada 5 preferirían vivir en una dictadura. Claro, quizás porque están viendo que, por ejemplo, lo que hacen muchos líderes autocráticos, pues es eso, es a golpe de decreto, a golpe de mandato, a golpe de esto lo firmo y lo pongo en marcha, etcétera, y que eso funciona mejor que no un sistema parlamentario donde todo se tiene que aprobar, donde la burocracia es lenta, etcétera. Es decir, yo lo que veo es que los jóvenes lo que ven es que en una autocracia, por no llamarla dictadura, en una autocracia las cosas van más rápido. Sí. Eso vamos, no lo ponemos en duda. Pero más rápido quiere decir mejor. Ahí sí que podemos ponerlo en duda. Pues es lo mismo que pasa en otras industrias, ¿no? Más rápido casi nunca es igual a mejor. O sea, más rápido, y digo casi nunca porque lo vemos en todos lados. En nuestra misma industria, estas fórmulas, Sí. Es decir, esto lo vas a obtener en 3 meses, nunca va a funcionar. O en un caso de cada 100 va a funcionar. Y bueno, también es hablar desde el desconocimiento también, ¿no? Entonces, yo iba a comentar justo de la parte de, a ver, si encontramos que necesitamos perdón, Gabriel, ¿cuál era la palabra? Ya te voy a decir, un atrevimiento. Lo que pasa es que abrí WhatsApp explícitamente para buscar la palabra. Aquí está. Atrevimiento, imprudente, razonable. Eso, la imprudencia. Porque ahí la palabra clave es imprudencia, que es... la imprudencia también está mal visto, ¿no? O sea, es algo que si vemos a alguien imprudente, pues decimos, está mal ser imprudente. Pero si lo hacemos justo así, es solamente encontrar este formato en el que tengamos quizá una pizca de arrogancia en ciertos momentos, pero podemos llamarlo confianza desmedida, si no queremos poner la palabra arrogancia. Confianza excesiva. O confianza desmedida o arrogancia controlada, alguna de las dos, pero deben ser muy parecidas. Para poder también dar estos escalones, ir subiendo a... Bueno, porque a ver, el lenguaje al final moldea un poco las realidades, ¿no? Pero la imprudencia
puede ser bien vista también. Es decir, un punto de imprudencia, creo que lo hemos tenido todos siempre, relacionado con el no analizar excesivamente algo, lanzarlo y corregir sobre la marcha, pues cómo podría funcionar sin valorar excesivamente las malas consecuencias que eso podría traer, porque hemos preferido lanzarlo antes, ¿no? Que esto está muy relacionado a veces con el producto mínimo viable, con el agile, tal, etcétera. Y entonces, un punto de imprudencia muchas veces se alinea con la creatividad. Fíjate, Sí. fíjate, sí. Aprender de algo también. Ahora, sí. Si se dan cuenta, el 90% de la conversación la hemos orientado hacia la arrogancia y muy poco hemos hablado de la confianza. ¿En qué momento entra la confianza en el juego? Empezamos la segunda parte. ¿En qué momento entra la confianza en el juego? Y cómo lograr esa confianza, yo creo que tanto propia como en ese relacionar. Yo iba a mencionar de lo que propone Alan, entre la arrogancia medida o lo otro, yo anoté confianza confiable. Justo creo que aquí llegamos al punto de confiar en nosotros mismos, generando confianza. Si nos excedemos, entonces creo que ahí es donde caemos en la arrogancia, tanto para nosotros como para los demás, y nos perdemos. Y digo, creo que hemos hablado también de la confianza, y la confianza no empieza en otro lado más que dentro de nosotros mismos, dentro de nuestros valores, porque creo que los valores también, así como en la arrogancia nos van a dar como esas líneas de ser o no ser arrogante y de que nos vamos a identificar o no, creo que la confianza también nace ahí. O sea, no sé si son hermanas, pero creo que van muy alineadas. Bueno, es más hermana de la autoestima, quizá la confianza, ¿eh? Es un poco esa fe que tienes en ti mismo, en que lo que tienes es suficiente para hacer bien un trabajo, para tener una buena relación, para todo en la vida, ¿no? Y sí, yo estoy contigo, ¿eh? La autoconfianza es el paso previo, ¿no? Sin ella es muy difícil, porque si tú no confías en ti, ya es muy difícil que puedas generar confianza hacia afuera. Se percibe, es como cuando un perro huele el miedo, ¿no? Pues es parecido, ¿no? La gente huele la no confianza en uno mismo. Exacto, y creo que inicia en la autopercepción, y la autopercepción nos permite identificar si somos arrogantes o si somos confiables, si somos de confianza. Creo que también la autopercepción está ahí, porque si no nos autopercibimos, entonces estamos generando información en arrogancia. O si estamos muy claros con nuestra autopercepción, con nuestros valores, sabemos que somos confiables. Claro. Y aquí por eso es tan importante también el feedback, en este sentido, porque hay muchas personas que el tema introspectivo no lo gestionan bien, no se han parado a pensar cómo son por dentro, su ADN emocional, etcétera, pero en cambio el feedback les puede dar muchas pistas, y entonces ahí, bueno, pues yo he visto muchos feedbacks con todos mis clientes, hago una encuesta de feedback externo y he visto muchos feedbacks en que ha aparecido la palabra autoconfianza o falta de autoconfianza y en las debilidades, ¿no? Entonces esto es muy importante detectarlo, yo creo, porque ya os digo, es como el miedo en un perro, se huele, ¿vale? La confianza se huele, se ve cuando alguien autoconfía, es una persona segura de sí misma. Y cuando alguien no lo es, también se ve, ¿sabes? También se ve. Y esto determina mucho cosas como la credibilidad. Es decir, confianza y credibilidad también son primos hermanos. Es decir, si yo no confío en ti, lo que digas no sé si me lo voy a creer. Y esto es jodido, ¿eh? Y tiene que ver con los resultados también, ¿no? ¿Eh? Tiene que ver con los resultados que te acompañan, estos resultados que vienen detrás de ti. Tiene que ver, hombre, por supuesto, porque si tú eres una persona que no generas autoconfianza, pero tienes unos resultados fantásticos, bueno, pues a lo mejor es que tienes un buen equipo también, puede ser, ¿eh? Pero bueno, no sé si es un caso que abunde mucho. A ver, no sé si es un caso que abunde mucho. Yo creo que aquí hay un aspecto que yo creo, lo he puesto en varios episodios, que es lo importante de la salud mental también acá, ¿no? Porque alguien sin una buena salud mental o emocional, es difícil que puedas tener una autoconfianza
o pueda tener una autoconfianza que sea saludable, porque puedo confiar en exceso y es lo que me lleva a ser arrogante, ¿no? Pero entonces cuando buscamos exponernos, relacionarnos y gestionar en nuestras relaciones en el sector personal o profesional, es muy importante buscar una salud emocional en nosotros. Y pasa por el feedback, pasa por la autopercepción, pero también por resolver esos pendientes que tenemos a nivel personal. Porque si tengo temores, porque si tengo traumas, al final eso va a mellar un poco en mi confianza. Y es lo que quizás me va a limitar a mí en ese relacionamiento y en esa exposición que voy a tener. Y muchas veces el origen viene de ahí y no lo atendemos y no terminamos de destrabar eso que tiene que ver con la autoconfianza, ¿no? Que no logramos esa confianza que nos merecemos y muchas veces pasa por no atender esos pendientes. Sí. Definitivamente coincido contigo, Gabriel. Y dentro del tema de la confianza, o sea, el autoconocimiento que ya mencionaban, o introspección también, pues va ligado, ¿no? Porque al final, y lo decía de resultados justo porque, a ver, es saber de tus capacidades. Yo creo que el tema por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, del que mencionábamos al principio, ¿por qué está en esa línea delgada? Porque los resultados lo acompañan. Porque es un profesional, un atleta que hasta los 30 y no sé cuántos años tenga, creo que 40, acabo de cumplir 40. 40 años, hasta los 40 años, pues sigue en un nivel importante para un deporte que a los 30 años, 31, muchas veces ya comienza el declive de una carrera profesional. Y esto habla justo de que él se conoce, o sea, que él sabe de las capacidades que desde siempre tuvo físicamente y además de eso de talento, porque seguramente estaba acompañado de talento, de mucha disciplina, y como los resultados lo acompañan, pues bueno, ya decirlo en un nivel, probablemente si decía soy el mejor jugador de la historia a los 25, 26 años, definitivamente es tachado como alguien arrogante y fuera de la realidad, pero sí considerando que puede estar dentro de los primeros 5 o 10 hablando de ese deporte, de la historia, pues entra los 3 aspectos importantes: confianza en sí mismo, autoconocimiento de sus capacidades y el recorrido que ha tenido, es decir, resultados, y con estos 3 aspectos pues creo que sí es una confianza y entra perfecto en el tema de hoy, que es la línea delgada entre confianza y arrogancia. Sí, porque lo que dice aplica para la vida en sí misma, pues. Perfecto. Sí, sí. Y yo solamente cerraría, bueno, no cerraría, ya no me quiero despedir todavía, pero sí meter en el tema de una frase que leí que decía que tienes que confiar en ti mismo como el mejor, pero trabajar y ejecutar como si no lo fueras, o sea, como con esta capacidad de aprender siempre de todas las personas que... Buen mantra. Que están cerca de nosotros. Total. Buen mantra. A ver, Ale. Una frase buena de cierre esta. Por favor, repítela. Sí. Ya no va a salir igual, pero que tienes que confiar en ti mismo como el mejor. Como el mejor. Como el mejor para algo, o sea, confiar en tus capacidades, pero ejecutar como si no lo fuera, es decir, ejecutar como aprendiz, para que puedas tener la capacidad de aprender también si te equivocas. Y esta frase muy ligada a otro perfil que se puede considerar arrogante, que era José Mourinho, no sé si lo recuerdan, el que fue técnico justo, también portugués, por cierto, que fue técnico de Cristiano Ronaldo, y que él decía, justo cuando estaba en el top de ser el mejor director técnico del mundo en el fútbol, decía, no soy el número 1, pero no hay nadie mejor que yo. Y era una frase curiosa también para este tema, que no sé cómo la pueden analizar. Es difícil analizar esta frase. Porque la arrogancia y la humildad en una misma frase, digamos que es como agua y aceite, no se mezclan. Es como lo decía, es un arrogante disfrazado de humildad, creo. Sí. Complejo.
Y describe perfecto, yo creo que a alguien como... Bueno, a mí yo que tuve la responsabilidad de abrir, ahora los invito a una reflexión de cierre individual, ¿no? ¿Qué podemos resaltar? ¿Qué invitación podemos hacer? ¿Qué nos queda de este episodio, de esta conversación que tuvimos? Wow, muchas cosas. Digo, creo que no lo he compartido, pero mucho de lo que hablamos acá, independientemente de ser consultores o especialistas, hay mucho que yo me llevo y que reflexiono, que pienso con respecto a mi propia marca personal, mi persona, mi identidad, todo, porque a veces dejamos de ver. Entonces creo que el tema de la autopercepción es fundamental para no caer en la arrogancia, para lograr una confianza confiable, una confianza que nos permita interactuar con otros y sobre todo con nosotros mismos. Entonces, yo me llevo demasiado en general, pero creo que lo podría dejar con esto y me quedo con la confianza confiable. Yo creo que la arrogancia al final tiene un punto complejo, puesto que el arrogante no es que tenga mucha autoconfianza, y ahí está la línea fina, no es una persona que autoconfíe, sino que es una persona que sencillamente cree que los demás son peores que él. ¿Vale? Tiene una información equivocada sobre el resto del mundo. Mientras que la persona que tiene autoconfianza es una persona que tiene seguridad en sí mismo, con respeto a todos los demás. ¿Vale? Y aquí para mí está la gran diferencia, que la línea, ahí está la línea. Y siguiendo esa línea, Guillem, esa sería quizá la forma ideal de integrar esta parte de confianza, arrogancia, hacia una estrategia, ¿no? Personal. Si alguien lo considera dentro de sus valores o considera, como mencionaba Gabriel, que hay una personalidad que comienza a ser arrasadora desde niño, pues entonces hacerlo así, o sea, lo integro sin la necesidad de tener que pasar por encima de absolutamente nadie y simplemente utilizándolo como una característica que me hace destacar. ¿Sabes qué? Algo que dijo Guillem me hizo reflexionar, porque yo había dicho en parte de una intervención que tuve que la arrogancia muchas veces venía del exceso de autoconfianza. Creo que es así, pero también creo, como dice Guillem, que muchas veces es que no es que tengo mucha seguridad de mí mismo, sino que creo que los demás no están a mi nivel, ¿no? Es desconfianza hacia los demás, en todo caso, sí. No es confianza en ti mismo, porque claro, esto seguramente te haría una persona mucho más, bueno, más moderada en cuanto a tu forma de comportarte, sino sobre todo que crees que los demás no están a tu altura, ¿no? Que están en otra dimensión mucho más abajo, ¿no? Y no sé, aquí hay mucho debate, ya te digo, esta sesión la podríamos alargar porque solo poniendo ejemplos podríamos irnos a las 3 horas, ¿no? Pero me parece interesante porque desde el punto de vista de personal branding, a veces yo me he encontrado con clientes que tienen un punto de arrogancia. Y es lo que os decía, un punto de arrogancia no es malo. Ya. No es malo. Bueno, yo me quedo con que esa confianza que otros tienen de nosotros empieza con la confianza que nosotros tenemos en nosotros mismos. Eso creo que también es importante destacar. Sí, va muy alineado, sí, va muy alineado. Totalmente. Entonces, miren, una última invitación. Quería invitarles a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, a que nos sigan en nuestros perfiles de equipo, que es Integra Personal Branding, allá abajo lo tienen, también en nuestros perfiles personales, y que se suscriban y le den me gustan y además dejen sus comentarios, porque sin duda estas conversaciones y futuros episodios se enriquecen de sus preguntas, sus dudas y sus visiones acerca del mundo del personal branding. Así que bienvenidos sean. Que estén muy bien y gracias por una nueva conversa. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Gracias, Gabriel, Nancy, Guillem. Saludos. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.